La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Salvo la vecina ciudad de Herculano, no existe en todo el mundo un lugar que se parezca ni siquiera remotamente a Pompeya, una próspera ciudad del siglo I después de Cristo que fue enterrada por las cenizas del Vesubio en una espantosa erupción que arrasó por completo la comarca en la que se encontraba. Gracias a eso, permaneció casi intacta hasta que sus ruinas fueron redescubiertas 1500 años después. Pompeya se encuentra cerca de Nápoles, en la región de Campania, y cuando el Vesubio entró en erupción en el año 79 de nuestra era, era una ciudad romana que tenía ya varios siglos a sus espaldas. Había sido fundada por colonos llegados de Grecia en el siglo VII a.C. y estaba ubicada en una fértil llanura costera entre las faldas del volcán y la costa. Un emplazamiento inmejorable que la hizo florecer y convertirse en un importante centro comercial y cultural. La vida en Pompeya era la típica de cualquier ciudad romana de la época. Poseía un gran anfiteatro, 2 teatros, bellos edificios públicos, calles pavimentadas, tabernas, gimnasios, foro y amplias mansiones de romanos adinerados. Pero todo eso acabó de forma repentina el 24 de agosto del año 79. Algunos autores creen que fue 2 meses más tarde, pero eso no cambia lo principal. El monte Vesubio, que llevaba inactivo unos 4 siglos más o menos, registró una violenta erupción. La tragedia comenzó en torno a la 1 de la tarde y sabemos de ella gracias a la crónica que escribió Plinio el Joven, que se encontraba en la cercana ciudad de Miseno, base de la Armada Imperial Romana. La erupción, que duró 2 días, tuvo varias fases. Las primeras, caracterizadas por una persistente lluvia de piedra pómez, hicieron huir a buena parte de sus habitantes. Otros, en cambio, se quedaron y fueron víctimas de un flujo piroclástico extremadamente destructivo que sepultó bajo varios metros de ceniza toda la ciudad. Muchas de las víctimas, sorprendidas por la rapidez con la que todo ocurrió, quedaron inmortalizadas en los últimos momentos de su vida. Esa capa de ceniza preservó la ciudad, regalando a los historiadores una instantánea inigualable de la vida en la antigua Roma. Tras su desaparición, Pompeya fue olvidada, hasta que mucho tiempo después, ya a finales del siglo XVI, fue redescubierta. La primera mención de la existencia de una ciudad antigua bajo tierra ocurrió en 1592, cuando Domenico Fontana encontró ruinas antiguas mientras excavaba un canal para desviar el vecino río Sarno. Un siglo más tarde, ya en 1693, Giuseppe Macrini escribió sobre sus excavaciones y confirmó que aquellas ruinas eran de hecho Pompeya. Pero no sería excavada y recuperada de forma sistemática hasta el año 1748, cuando Carlos VII de Nápoles, que luego sería Carlos III de España, ordenó que se realizasen excavaciones en la zona tras haber dado sus ingenieros con las ruinas de la vecina Herculano. Desde entonces no se ha dejado de excavar en Pompeya. A lo largo de los últimos 2 siglos y medio, la ciudad se ha convertido en una caja de sorpresas que ha ido sorprendiendo tanto a los académicos como a los aficionados. Los hallazgos arqueológicos han obligado incluso a replantearse algunos consensos sobre la vida, el arte y la ingeniería de la antigua Roma. El Vesubio, entre tanto, ha tenido decenas de erupciones desde entonces, la última en 1944, en plena Segunda Guerra Mundial. Hoy Pompeya es, aparte de un sitio arqueológico de primer orden, un museo al aire libre que visitan millones de personas todos los años. No es para menos. Se trata de una cápsula del tiempo, una ventana al pasado que nos permite conocer de cerca los secretos de la antigua Roma. Precisamente por eso, y por sus grandes dimensiones, es tan complicado de conservar, un desafío con el que batallan ahora los gobiernos italianos. Todos hemos oído hablar en alguna ocasión de Pompeya. Ese privilegio se debe a que la erupción del Vesubio, que arrasó la ciudad del año 79 después de Cristo, la dejó enterrada sobre varios metros de ceniza volcánica y eso permitió que se conservase realmente bien. De no haber sucedido eso, es decir, de no haber entrado en erupción el Vesubio aquel año, o de haber entrado en erupción, pero que la erupción no fuese tan destructiva como fue, pues hoy Pompeya no existiría. O quizás si existiría, sería una ciudad italiana moderna, y de su época romana pues a lo sumo quedaría algún arco, algunas ruinas excavadas en los 2 últimos siglos,
y poco más. Pasaría completamente desapercibida, ya que las ruinas romanas en la cuenca del Mediterráneo en general y sobre todo en Italia pues son ubicuas. No es ninguna novedad encontrar allí un templo romano en algún lugar, encontrar unas termas, encontrar una calzada romana. Vamos, que la palabra Pompeya y el término Pompeya sería conocido para los habitantes de la zona y para los muy aficionados a la arqueología del periodo romano. Pero esa erupción no fue una erupción cualquiera, fue una erupción realmente grande y destructiva, o destructiva a medias, porque permitió conservar la ciudad para la posteridad, y eso mismo es lo que ha hecho inmortal el nombre de Pompeya. Los que habéis visitado las ruinas, que entiendo que seréis muchos de vosotros, pues sois afortunados, la verdad, porque es un privilegio poder visitar esas ruinas y porque Pompeya es, junto con Herculano, la ciudad romana mejor conservada del mundo, con la diferencia de que Pompeya es muchísimo más grande que Herculano. Es además una ventana abierta hacia el siglo I de nuestra era. Es cierto que hay otras ciudades en ruinas, de ciudades romanas estoy hablando, que son fabulosas. Éfeso, por ejemplo, que visitamos con unos cuantos contraescuchas, con 50 contraescuchas en el último contraviaje que hicimos en el mes de abril del año 2024. Pero el Éfeso que vemos hoy es el Éfeso que se abandonó en torno al siglo VII, más o menos. En su interior encontramos, evidentemente, edificios mucho más antiguos, como es el caso del teatro o el Odeón, pero la ciudad está como la fueron dejando sus habitantes entre los siglos V y VII de nuestra era. No estamos viendo una ciudad del siglo I, es decir, del apogeo del Imperio Romano. Con Pompeya no sucede nada de eso, todo lo contrario. No es una ciudad abandonada y total o parcialmente expoliada, como sucede con otras ciudades romanas. Pompeya se nos presenta tal y como era en el año 79. Y eso es algo importante porque nos permite ver una ciudad romana, como decía antes, en el apogeo del imperio, es decir, a finales del siglo I, en plena dinastía Flavia, acababa de ser coronado o acababa de ascender al trono, mejor dicho, que los emperadores no se coronaban, pero acababa de ascender al trono el emperador Tito. Ya solo eso le hace realmente especial. Para que nos hagamos una idea, la Pompeya cuando se destruyó es más o menos contemporánea con el Coliseo Flavio, es decir, con el Coliseo de Roma. Los que la conozcáis en persona, pues sabréis que la ciudad, si habéis estado en las ruinas, está a unos metros por debajo del nivel actual del suelo. Esto se debe a la erupción que enterró la ciudad, lógicamente. Fue esa capa de cenizas y escombros volcánicos la que preservó la ciudad. La zona está muy poblada, hoy en día lo estuvo también en el pasado, pero hoy especialmente no está poblada como toda la bahía de Nápoles. Aquellos, si habéis ido por allí, sabréis que está lleno de autopistas, de carreteras, de vías férreas, de poblaciones de todo tipo, grandes, pequeñas y medianas. La mayor está en las cercanías de Pompeya, y es un pueblo que se llama Torre Annunziata. Es un pueblo bastante grande que rondará tranquilamente los 30.000 habitantes. Torre Annunziata apareció ya en la Edad Media. Justo al lado de las ruinas hay otro que se llama Pompeya, es decir, Pompeya, que es por cierto a donde se llega en tren desde Nápoles. Pompey tiene una estación de tren y si no queréis ir en autobús o en vehículo privado podéis tomar el ferrocarril, los ferrovie dello Stato italianos, y os dejan en las mismas, casi en las mismas ruinas de Pompeya, de la nueva Pompeya. Esta Pompeya nueva es una ciudad ya del siglo XX, de los años 20 o 30, creo recordar, que se creó sobre un caserío preexistente que orbitaba ese caserío en torno a una basílica. Al sur de la nueva Pompeya discurre el río Sarno. No es gran cosa el río y no tendría ninguna fama de no ser porque pasaba al lado de la antigua Pompeya. Es un río corto, de poca envergadura, que nace en las montañas cercanas y que desemboca en la bahía de Nápoles. Una vez allí, cuando uno se baja del tren o si llega en coche, pues le cuesta algo imaginar cómo era eso hace 2000 años. Es decir, dentro de Pompeya cuesta muy poco imaginarse la ciudad romana, pero en el momento en el que se sale de las excavaciones, del sitio arqueológico, ya sí que cuesta bastante. Realmente lo único que se mantiene de aquella época es el monte Vesubio. Aunque eso sí, y esto es importante tenerlo en cuenta, los pompeyanos del siglo I no vieron el mismo Vesubio, es decir, no tiene la misma forma que veían ellos. Desde entonces ha tenido, como os comentaba antes, muchas erupciones que han ido cambiando, como sucede siempre con los volcanes, su fisonomía. Desde el año 79 hay 30 erupciones documentadas. Que ya es bastante, 30 erupciones en 2000 años. Sé que hay volcanes que son mucho más activos, pero otros, la mayoría, que son mucho menos activos.
En el año 203 hubo otra erupción, en el año 472, 471, 72 hubo otra erupción, otra más, que esta fue bastante grande, en el año 512, ya había caído el Imperio Romano de Occidente, otra más en el año 968, tres más en el siglo XI, luego ya se quedó en reposo porque este volcán es muy peculiar, es decir, tiene épocas de mucha actividad y luego a la que le suceden siglos en los que está completamente dormido. Pues tras el siglo XI, tras la última erupción del siglo XI, hubo un periodo de reposo bastante largo. Luego, en el siglo XVII, entró ya en una nueva fase eruptiva, es decir, que estuvo apagado o semiapagado durante más de 500 años. En el siglo XVII hubo 5 erupciones, en el XVIII 6, 8 en el XIX y 4 en el siglo XX. En lo que llevamos de siglo XXI todavía no se ha producido ninguna. La última erupción, os lo comentaba en la introducción, se produjo en el año 1944, justo cuando, en un momento además importantísimo, un momento crucial en la historia de Italia durante la Segunda Guerra Mundial, porque fue el momento en el que los aliados subían, las fuerzas aliadas que habían desembarcado en Sicilia en 1943, subían por la península italiana. Y les pilló allí, pues, en plena guerra. Vamos, que eso permitió además que se tomasen los soldados estadounidenses unas imágenes de película y fotografías magníficas. Se rodó, mejor dicho, más que se grabó en película el Vesubio en erupción, incluso desde los aviones, porque la Fuerza Aérea de Estados Unidos tenía una base cercana a Pompeya, que por cierto la base sufrió considerables daños y algunos aviones quedaron completamente aviados, es decir, que quedaron destruidos. Todas esas erupciones han modificado el paisaje, empezando por el propio Monte Vesubio. No solo el volcán propiamente es el que ha cambiado su forma, hoy tienen la que dejó la última erupción, la de 1944, sino que la línea de costa también ha cambiado. Está a unos cuantos kilómetros mar adentro con respecto a la que tenía en la antigüedad. El nivel del suelo, como es lógico, por las sucesivas erupciones, está muy elevado, tras caer pues sucesivas capas de piedras y de cenizas volcánicas. Pero solo entendemos Pompeya, o entenderemos Pompeya, mejor dicho. Es decir, entenderemos por qué Pompeya estaba donde estaba, si hacemos el esfuerzo de imaginar cómo era aquello no ya en el siglo I después de Cristo, sino en el momento de su fundación, que los arqueólogos estiman que fue en torno al siglo VII a.C. Es decir, que cuando la Pompeya romana desapareció, era una ciudad realmente antigua. Los primeros edificios de la ciudad, las primeras edificaciones, fueron levantados aproximadamente a unos 40 metros sobre el nivel del mar en una meseta costera de lava creada por erupciones anteriores del Vesubio, que se encuentra hoy a unos 9 kilómetros de distancia. Eso no ha cambiado, de Pompeya, quiero decir, del mar está algo más lejano, pero la distancia entre las ruinas de Pompeya y el cráter del Vesubio es exactamente la misma que había en el año 79. La verdad es que si lo miramos así, lo que vemos es que Pompeya, esa Pompeya original del siglo VII a.C., se encontraba en un terreno interesante. Estaba elevada, ya lo he dicho, una meseta sobre el terreno circundante y junto a la desembocadura de un río, del río Sarno, que formaba un pequeño estuario que servía también de puerto. Hoy el Sarno discurre 1 kilómetro al sur de los límites de las ruinas y la costa se encuentra a más o menos unos 2 kilómetros de distancia. El mar, de cualquier modo, allí en Pompeya, en las ruinas, se percibe cercano, especialmente por la humedad, sobre todo en verano, pero nadie diría, paseando por las ruinas de Pompeya, que aquella era una ciudad costera, y mucho menos portuaria, pero era tanto una ciudad costera como portuaria. Al parecer, los primeros pobladores que tuvo esta ciudad, los primeros en llegar, eran los oscos, un pueblo de la península itálica, que se estableció en aquel área a principios del primer milenio antes de Cristo. Se limitaron a colonizar la zona, que es muy fértil gracias a las lluvias constantes que recibe esa parte del sur de Italia. Aquí hay que hacer un inciso importante porque no es muy conocido, pero salvo para los que conocen, los que están allí, los que han vivido allí, o por supuesto los que viven allí, pero Nápoles es mucho más lluviosa de lo que comúnmente se cree.
muchísimo más lluviosa. En Nápoles, para que nos hagamos una idea, caen unos 1.000 litros por metro cuadrado al año. Eso supone el doble que en Madrid. Y algo más que en Londres. En Londres creo que son unos 700 aproximadamente, y casi lo mismo que en Santander. Es decir, que esa cantidad de agua pues repercute en que la zona agrícola pues prospere. Pero no solo es la cantidad de agua, no solo es esa lluvia regular y constante que cae durante todo el año, sino también el suelo volcánico. Bien, estos oscos llegaron, según han calculado los arqueólogos, en torno al siglo VII. Al parecer lo que fundaron no fue una ciudad. Los oscos no eran una cultura urbana. Lo que crearon fueron unas cuantas aldeas en las faldas del Vesubio, aldeas que se dedicaban naturalmente a la agricultura. La agricultura de aquella zona en el siglo I, en el siglo VII a.C. y en el siglo XXI después de Cristo es muy productiva. De hecho, una de las cosas que más llama la atención positivamente cuando uno llega a la zona de Pompeya es lo verde que está todo aquello. Si va en primavera, esta parte de verde y exuberante está todo lleno de flores. Pues bien, en esa misma época, siglo VII a.C., estaban llegando desde el mar colonos griegos provenientes del Egeo. Y fue así como esas aldeas entraron en la órbita helénica. De esta época data el más antiguo de los templos de Pompeya, uno de estilo dórico, que se le llama así el templo dórico, en el llamado Foro Triangular, que está cerca de la ribera del Sarno. Los griegos lo que hicieron fue introducir su religión y ya de paso, ya que estaban, construyeron el puerto porque para ellos era importante, por algo habían llegado del mar. A principios del siglo VI, siempre antes de Cristo, por supuesto, esas aldeas se fueron uniendo, formando una ciudad en un lugar muy oportuno, un cruce de caminos entre una serie de ciudades que habían aparecido en la bahía de Nápoles, que habían alcanzado cierto tamaño, ciudades como Cumas, por ejemplo, como Nola, como Estavia. Fue entonces cuando estos primeros pompeyanos construyeron su primera muralla, para delimitar bien la ciudad y defenderla en el caso de que fuese necesario. Era esta primera muralla una muralla muy sencilla, hecha de toba, que se utilizó posteriormente como base para la muralla posterior, que era ya una muralla de grandes dimensiones y que comprendía un área muchísimo mayor que el de la ciudad primitiva. Es decir, que incluía también a los campos circundantes, para que en el caso de un sitio pues la población se pudiese alimentar. Es decir, que no era una muralla exclusivamente urbana. El hecho es que se construyese una muralla, digamos, tan impresionante para un asentamiento tan pequeño, lo que nos viene a decir es que aunque fuese pequeño, ya para entonces era importante y era rico. La ciudad, por supuesto, lo tenía todo para prosperar y para florecer, y hizo ambas cosas, floreció y prosperó. El comercio marítimo se intensificó con la mejora del primer puerto en la desembocadura del río, y el resto fue solo. A finales del siglo VI llegaron también de la península itálica, llegaron los etruscos, que se tiene constancia de que ya se habían establecido en la zona. Pero al igual que habían hecho los griegos, no conquistaron la ciudad, no la conquistaron militarmente, quiero decir. Se limitaron a controlarla y tratar de influir sobre ella. Pero los pompeyanos, según hemos podido saber, consiguieron mantener su autonomía. Pompeya, eso sí, sabemos también que se convirtió en miembro de la Liga Etrusca de Ciudades. Quizá por eso mismo, no lo sabemos bien, es una simple hipótesis, la muralla de la ciudad fue reforzada a principios del siglo V a.C., con dos fachadas de losas delgadas dispuestas verticalmente y rellenas de tierra, unos 4 metros de distancia entre sí. Pero el control etrusco no duraría mucho. En el año 474 a.C., la ciudad griega de Cumas, que estaba aliada con Siracusa, derrotó a los etruscos en la batalla de Cumas y ganó el control de la zona. No sería tampoco por mucho tiempo. En torno al año 423 a.C., los samnitas, que era un pueblo del interior de la península, los samnitas provenían, los que conozcáis Italia no tiene pérdida, de lo que hoy es aproximadamente lo Abruzzi, es decir, el Abruzzo, está encima de los Apeninos, que eran los samnitas aliados de los romanos, y conquistaron Cumas. Es probable que todo el territorio circundante, incluyendo a la propia Pompeya, ya estuviera conquistado por los samnitas para el año 420.
Los nuevos gobernantes pues fueron imponiendo paulatinamente su arquitectura y ampliando la ciudad. Un siglo más tarde, en el año 340 a.C., las llamadas guerras samnitas, el primer ejército romano entró en la llanura de Campania, llevando consigo las costumbres y las tradiciones de Roma, también su idioma. Aunque gobernada por los samnitas, Pompeyo entró en ese momento la órbita romana, estamos hablando del siglo IV, a la que permaneció leal incluso durante la Tercera Guerra Samnita y en la guerra contra Pirro. A finales del siglo IV, la ciudad comenzó a expandirse desde su núcleo original hacia el área amurallada. Es decir, esos campos que habían dejado, esos campos de labor que habían dejado, les sirvieron para poder ir ampliando y expandiendo la ciudad. El plano de las calles de esas expansiones es mucho más regular, más conforme al plano hipodámico. Las murallas de la ciudad fueron reforzadas en el siglo III con piedra caliza que formó la base de las murallas que se ven actualmente, con un muro exterior de bloques de piedra caliza rectangulares y un gran terraplén de tierra detrás de él. De las guerras samnitas, Pompeya podemos decir que ya salió romana. Pasó a ser un socio de la República Romana, pero aún así mantuvo su independencia. Durante la Segunda Guerra Púnica, que tuvo lugar entre el año 218 y el año 201 a.C., amenazó directamente al sur de Italia un general cartaginés muy conocido llamado Aníbal, que invadió la península desde el norte, había salido de Hispania y llegó hasta el sur. Unas cuantas ciudades del sur de Italia se aliaron con él, pero ese no fue el caso de Pompeya, que se mantuvo fiel a Roma en todo momento durante esa guerra. Como resultado, se construyó una muralla interna adicional de toba. Pues bien, a pesar de las incertidumbres continuas de estas guerras, Pompeya continuó floreciendo, debido a la riqueza de su suelo y al lugar donde estaba. Es decir, el suelo daba, entre otras cosas, un producto muy demandado, como era el vino, un vino de gran calidad que se cultivaba, por cierto, en las faldas del Vesubio, y al comercio incluso con lugares lejanos, como las Galias o como Hispania. Luego, la ciudad se beneficiaba de estar en ese cruce de caminos que os decía antes en la bahía de Nápoles. Ya en el siglo II a.C., Pompeya se puede asegurar que estaba totalmente romanizada. Debieron participar sus habitantes en la conquista de Oriente. Esto lo sabemos por una estatua de Apolo, erigida por un tipo llamado Lucio Mumio en el Foro, en agradecimiento por su apoyo en el saqueo de Corinto, en Grecia, y en las campañas orientales. Estas riquezas permitieron a Pompeya florecer todavía mucho más y expandirse hasta sus límites. Se construyeron entonces, algunos lugares de Pompeya bien conocidos, como el Foro Principal o muchos edificios públicos y privados de gran calidad arquitectónica. Entre ellos, por ejemplo, el Teatro Grande, el Templo de Júpiter que está en el mismo foro, la Basílica que también está en el foro, el Comitium, las Termas Estavianas o un nuevo pórtico de 2 pisos. Ya convertida en ciudad romana, su historia, la historia de Pompeya, se confunde con la de la propia Roma. A principios del siglo I a.C., durante las llamadas guerras sociales, Pompeya fue una de las ciudades de Campania que se rebelaron contra Roma. Para que veáis, fue leal hasta cierto punto, aunque ya para entonces estamos hablando del año 80-90 a.C., los pompeyanos eran esencialmente romanos, así que se estarían rebelando contra alguien que mandaba en Roma porque querían que mandase otro. En el año 89 fue sitiada por Lucio Sila, que la atacó con artillería. No os imaginéis cañones ni nada de eso, artillería romana. Se entiende que podía llegar a ser muy destructiva, por cierto. La atacó con artillería y esto de nuevo lo sabemos por las ruinas que se han encontrado los arqueólogos, impactos en las murallas. El resultado fue que Pompeya se vio obligada a rendirse tras la conquista de Nola, que está algo más al norte, y se convirtió ya definitivamente en una ciudad romana con su nombre romano. Se le empezó a llamar Colonia Cornelia Veneria Pompeianorum.
Lo de Veneria era porque la diosa patrona, la diosa protectora de la ciudad era Venus. A muchos de los veteranos de Lucio Sila se les concedieron tierras y propiedades, tanto dentro de la propia ciudad como en sus alrededores. Los que se habían opuesto a Roma, naturalmente, fueron desterrados y desposeídos de lo que tenían. A pesar de esto, los pompeyanos se les concedió, a todos, se les concedió la ciudadanía romana y se terminaron ya de asimilar al mundo romano, todavía no el imperio, tenemos que hablar todavía de la república, pero bueno, al mundo romano. El latín ya se convirtió definitivamente en el idioma principal de la ciudad y muchas de las antiguas familias aristocráticas de Pompeya latinizaron incluso sus nombres pues para estar a bien con los nuevos tiempos. La romanización sentó muy bien a Pompeya, bueno, no solo a Pompeya, sentó muy bien a toda la bahía de Nápoles. Muchos romanos ricos se trasladaron allí construyendo grandes mansiones, donde pasaban buena parte del año. En la cercana Miseno, esto ya sería en tiempos de Augusto, a finales del siglo I a.C., se estableció la base de la flota romana de Occidente. Había dos grandes flotas en Italia, una estaba en Miseno, en la bahía de Nápoles, y la otra estaba en el Adriático, y esta era la de Oriente, que estaba en Rávena. Eran grandes flotas con muelles en los que podían llegar a entrar hasta 200, más de 200 barcos. Era, la verdad, una bahía espléndida, y la bahía de Nápoles sigue siendo una bahía espléndida, es uno de los lugares más bonitos del mundo, con un clima envidiable, suelo fértil, y en aquel entonces a una distancia razonable de Roma. Nápoles está a aproximadamente unos 200 kilómetros de Roma. Es decir, ni en autobús, ni en tren, en avión no porque nadie lo hace, por de lo cerca que están, pero que se tarda poco. En aquel entonces no existía todavía el automóvil ni el ferrocarril, tenían que ir andando a caballo, pero 200 kilómetros es una distancia, digamos, razonable. En aquel entonces se llegaba mediante dos calzadas que habían construido, la vía Popilia, que subía desde Calabria, desde el estrecho de Messina, y que se unía a la vía Apia al norte de Nápoles. La Popilia la habían terminado en el siglo II a.C., y la Apia databa del siglo III a.C., se había empezado a construir en el siglo IV a.C. La vía Popilia pasaba por Nola, a unos kilómetros al norte de Pompeya, y no era más necesario para ir que acercarse hasta Nola, y allí ya se agarraba la vía Popilia y luego la Apia hasta Roma. Vamos, que a pie el trayecto se podía hacer en poco más de 2 días. Hoy nos puede parecer una eternidad, pero en aquel entonces dos ciudades que estaban a una distancia de 2 días a pie eran dos ciudades cercanas, realmente cercanas. A caballo se podía hacer mucho más rápido, en apenas una jornada, cambiando de montura. Luego, al tener puerto propio, la ciudad de Pompeya tenía una ventaja añadida, y es que también se podía ir por mar costeando hasta Ostia. La comarca de Pompeya, a partir del siglo I a.C., no solo ya la ciudad, sino la comarca completa, prosperó mucho, muchísimo. Se levantaron nuevos edificios por toda la ciudad en sí misma se expandió, y la riqueza de la tierra, que era pues una riqueza que la de esa bahía de la que han vivido los napolitanos durante siglos, permitió a muchos pompeyanos hacer grandes fortunas, que invirtieron pues en lo que invierten los millonarios, entre otras cosas en grandes mansiones urbanas, pero también en villas a las afueras. Bueno, fue entonces cuando se construyeron o se mejoraron algunos de los edificios más famosos de Pompeya. Los que hayáis estado allí ya sabréis a cuáles me refiero. Caso del anfiteatro, por ejemplo, que fue levantado en el año 70 a.C., las termas del Foro, el Odeón, también conocido como Teatro Piccolo. Hay dos teatros, uno al lado del otro. Uno lo llaman allí Teatro Grande y el otro Teatro Piccolo. El Teatro Piccolo estaba concebido más para la música y para reuniones de tipo político, y estaba techado. Es decir, los que conocéis otras ruinas romanas bien sabréis que era común encontrarse un teatro grande, propiamente dicho el teatro, y cerca o en la otra punta de la ciudad, pero que tenían un teatro más pequeñito, pero con la misma forma, al que comúnmente se le conoce como Odeón. Estos edificios, que son de gran tamaño, por cierto, vamos, el Teatro de Pompeya o el propio anfiteatro,
no tiene nada que envidiar al de ciudades bien grandes. Lo que hicieron fue elevar el estatus de Pompeya como centro importante, no sé si decir si neurálgico, pero sí centro importante, importantísimo en aquella comarca. El foro, de hecho, era realmente grande para su población. Por el foro se puede pasear, tiene forma rectangular y era una plaza de unas dimensiones considerables. Bueno, digo era, tengo que cambiar el tiempo verbal. Es, porque se puede pasear por él y no voy a decir que está intacto, porque no está intacto. El Vesubio, a fin de cuentas, hizo lo que hizo, pero que está en un estado magnífico, sin alteraciones, como sucede en otros foros que nos podemos encontrar en otras partes del antiguo Imperio Romano. Pero vamos, que es realmente grande. Pero no solo el foro, lo mismo sucede con el teatro o con el anfiteatro. El anfiteatro de Pompeya es un señor anfiteatro. Es un anfiteatro que tenía una capacidad para 20.000 espectadores. El teatro grande se calcula que para unos 5.000. La ciudad tenía, en el momento de su destrucción por el volcán, entre 10 y 15.000 habitantes. Así que este tipo de infraestructuras, digamos, tan sobredimensionadas, estaban pensadas no solo para dar servicio a la ciudad de Pompeya, sino para dar servicio a toda la comarca. Digo que no estaban pensadas para dar servicio a la ciudad de Pompeya porque en el anfiteatro entraba más gente de la que había en Pompeya. Vamos, que si solo hubieran ido todos los pompeyanos sin excepción, hubieran sobrado plazas. Así que ese anfiteatro se construyó para que fuese gente de toda la bahía. En el reinado de Augusto, es decir, ya a partir del año 30 a.C., se produjo una expansión muy importante de nuevos edificios públicos. Bueno, en esto Pompeya no fue excepción alguna. Lo mismo sucedió en otras partes del imperio. Es cuando aparece el edificio de Eumaquia, el santuario de Augusto, el Macellum, que era el mercado principal situado junto al foro. A partir del año 20 a.C., ya en pleno periodo de Octavio Augusto, Pompeya incluso recibió conexión con el acueducto principal, a través de un ramal con el acueducto de Serino, llamado en aquella época Aqua Augusta. Se trataba del acueducto de Serino, el Aqua Augusta, era algo más que un acueducto. Se trataba de todo un sistema de abastecimiento de agua. Una cosa espectacular para toda la bahía de Nápoles. Es de hecho una de las mayores obras hidráulicas de todo el Imperio Romano. Abastecía de agua fresca a un total de 8 ciudades, no precisamente pequeñas, entre ellas Pompeya, mediante una serie de ramales que iban desde los montes Picentinos, que están en el sur, al sur de Nápoles, de hecho desde el propio Serino, por eso se le llamaba acueducto de Serino, hasta el Golfo de Pozzuoli en el norte. Tenía un total, el Aqua Augusta, de 145 kilómetros. Y su objetivo era, bueno, pues aparte de suministrar agua a todas las poblaciones de la bahía, algunas importantes, como era el caso de Nola, Herculano, Neápolis o la propia Pompeya, era también, uno de sus objetivos era mantener bien abastecida de agua a la base naval de Miseno, esta de la que os hablaba antes, donde se concentraban, pues como os decía, entre 200 y 250 barcos y miles de marineros durante varios meses al año. En invierno y buena parte del otoño, la flota romana no se hacía a la mar, por miedo a las tempestades, a la época en la que no se libraban batallas en invierno o se evitaban a cualquier costa. Lo que hacían estos barcos era permanecer amarrados en el puerto de Miseno y con ellos buena parte de la marinería. La temporada de navegación ya empezaba en el mes de marzo y hasta entonces pues había que mantener el puerto operativo. Y mantener el puerto operativo implicaba que tuviese provisión suficiente de agua. El ramal del acueducto de Serino hacia Pompeya, si miramos el mapa, era el más largo de todos. Lo que nos viene a demostrar que la ciudad era importante. Bueno, tan importante como para justificar una obra de esa envergadura. Por lo demás, durante casi todo el siglo I a.C., de nuevo, durante todo el primer siglo después de Cristo, por lo menos hasta el año 79, Pompeya fue un lugar extremadamente tranquilo. Había tenido, como hemos visto antes, una historia algo revuelta con las distintas guerras, pero después de las guerras sociales, a principios del siglo I a.C., hay una tranquilidad absoluta. Eso permitió
que, bueno, pues que la ciudad prosperase y creciese, porque la paz es un gran amigo del desarrollo, del comercio y de que la gente viva a gusto. Sabemos, eso sí, que en el año 59 después de Cristo, es decir, cuando faltaban 20 años para su destrucción final, se produjeron unos incidentes que debieron ser muy graves en el anfiteatro, entre pompeyanos y nucerianos. Esto lo sabemos por un fresco muy famoso. Los nucerianos venían de Nucera, una ciudad que está al sur de la bahía. Desconocemos por qué se produjo este incidente, el incidente en cuestión. Quizá por alguna pelea relativa a los gladiadores, pero sí sabemos que el asunto llegó al Senado. Vamos, llegó de tal manera que el propio Senado de Roma tuvo que enviar soldados a restablecer el orden. También ordenó que se cerrase el anfiteatro durante varios años. La historia seguramente nos suene muy familiar, porque es lo mismo que sucede hoy cuando hay incidentes graves en un campo de fútbol, por ejemplo. Ya sabéis, acude la policía antidisturbios, no cualquier policía, a poner orden y luego el club, en función de los daños que hayan sido ocasionados, no digamos ya si muere alguien, pues ese club recibe sanciones por parte de la FIFA o de la UEFA o de la Federación, que muchas veces incluyen el cierre del estadio. Pero la verdadera amenaza para los pompeyanos no estaba en el anfiteatro, ni en las invasiones, que ya no se producían, tampoco en las guerras civiles, que habían desaparecido tras la llegada de Augusto. Lo que amenazaba realmente la ciudad de Pompeya eran los terremotos, a menos que supiesen los habitantes de la época. Los pompeyanos estaban acostumbrados desde siempre a pequeños terremotos. De hecho, el escritor Plinio el Joven dejó escrito que los temblores de tierra no provocaban alarma, no ya en Pompeya, sino en ninguna parte de la Campania, porque eran frecuentes, y entonces se habían acostumbrado los habitantes a vivir con ello. Un poco como sucede hoy en día en zonas muy sísmicas, como pueden ser Centroamérica o Chile. Están acostumbrados sus habitantes a que la tierra de vez en cuando tiemble. Pero el 5 de febrero del año 62, esos temblores no fueron leves, no fueron pequeños. Ese día se produjo un fuerte terremoto que causó daños considerables en toda la bahía, en particular en Pompeya. No sabemos cuán fuerte fue, porque los romanos, que estaban muy avanzados técnicamente, no llegaron a medir los terremotos como lo hacemos nosotros. Pero los sismólogos, ya sabéis, todo lo relativo a Pompeya se ha estudiado muchísimo en los últimos 200 años, creen que aquel terremoto debió rondar entre 5 y 6 grados la escala de Richter. Es decir, que ese terremoto del año 62 sería aproximadamente lo que hoy conocemos como un terremoto moderado o de moderado a fuerte. Ese día en Pompeya sabemos también que se celebraron 2 sacrificios, porque era el aniversario, no por el terremoto. Lo sabemos porque era el aniversario del nombramiento de Augusto como padre de la patria, como pater patriae, y también una fiesta para honrar a los espíritus guardianes de la ciudad. El terremoto, como no podía ser menos, pues provocó el caos, unos cuantos incendios provocados por las lámparas de aceite que iluminaban las casas romanas que se cayeron durante el terremoto, y eso provocó el pánico. Las ciudades cercanas, como la de Herculano o Nucera, también se vieron afectadas. Entre el año 62 después de Cristo y la erupción del año 79, la mayor parte de la ciudad, lo que había sido destruido, se reconstruyó. Y esto, de nuevo, lo sabemos porque se ha podido acceder a las ruinas. Los frescos más antiguos, que habían resultado dañados, se taparon con otros más nuevos. En los edificios públicos, como la ciudad era rica, se aprovechó la oportunidad para mejorarlos y para que resistiesen a temblores mayores. Es decir, para que si les volvía a venir un terremoto como el del año 62, pues lo consiguiesen resistir. Los edificios públicos del lado este del foro fueron restaurados y se adornaron con nuevas pinturas, con revestimientos de mármol. Otros edificios, como las termas principales de la ciudad, se empezaron a construir después del terremoto, con la idea de embellecer la ciudad con nuevas construcciones, como se estaba haciendo en la misma Roma en aquella época. Estos baños
constituyen, de hecho, ocupan una manzana entera y constituyen una prueba de que la ciudad le iba francamente bien. No sé, el hecho de que tirasen una manzana entera, no sabemos por qué lo hicieron. Quizá los constructores aprovecharon que a las viviendas allí las había dañado el terremoto para demolerlas y construir algo nuevo y llamativo. Quizá había unas termas anteriormente, más pequeñas, y decidieron tirarlas y construir unas mucho más grandes. Bueno, esto demuestra que la ciudad se encontraba en perfecto estado y que el terremoto, aunque dañó muchos edificios, sus habitantes no solo permanecieron allí, es que permanecieron allí y lo reconstruyeron todo. Aquí existe, en este punto, un acalorado debate entre historiadores, entre arqueólogos. Bueno, todos los arqueólogos ya sabéis que son historiadores, es lo mismo. Bueno, no es lo mismo un arqueólogo que un historiador, pero para que un arqueólogo sea arqueólogo tiene que ser historiador. Bueno, pues hay un acalorado debate entre arqueólogos. Unos creen que en el año 79, es decir, 17 años después del terremoto, Pompeya aún se encontraba en reconstrucción. Otros creen que ya estaba reconstruida por completo y que incluso no solo estaba reconstruida, sino que había crecido y mejorado. Los primeros arguyen que se han encontrado pruebas de esa misma reconstrucción. Es decir, obras a medio terminar, cuando cayó la lava. Los segundos creen que eso que parece una obra a la mitad no es más que fruto del saqueo que sufrieron posteriormente las ruinas, es decir, inmediatamente después de la erupción. Lo que sí sabemos es que en el año 64, es decir, 2 años después del terremoto, el emperador Nerón y su esposa Popea visitaron la ciudad e hicieron una ofrenda en el templo de Venus, que, como os decía antes, era la diosa protectora de la ciudad. Aquí habría que hacerse una pregunta. ¿Viajó Nerón desde Roma? Tampoco estaba muy lejos. ¿Exprofeso a Pompeya para consolar a las víctimas del terremoto? Pues lo desconocemos. Pero sí que sabemos que ese mismo año Nerón, que además de emperador, era artista, actuó en el Teatro de Nápoles. Así que quizás se dejó caer por Pompeya aprovechando el viaje. No tenemos ni idea, pero sabemos que estuvo allí. En aquel entonces, la ciudad propiamente dicha tenía entre 10 y 15.000 habitantes. Eso es lo que se estima. Algunos arqueólogos aseguran que era algo mayor, que tenía unos 20.000 habitantes. Otros creen que estaba más cerca de los 10.000. En términos actuales, Pompeya sería por lo tanto un pueblo. Algo que tiene unos 15.000 habitantes consideramos hoy en nuestro mundo que es un pueblo. Pero para los estándares del mundo antiguo era una ciudad. A ver, no una ciudad al nivel de Roma, que en el siglo I rondaba el 1.000.000 de habitantes, o de Alejandría, o de Antioquía, o de Éfeso, que veíamos antes, pero sí una ciudad de tamaño medio. Esto es importante, porque significa que la mayor parte de romanos urbanos, los que vivían en ciudades del tamaño de Pompeya. Las principales ciudades del imperio, especialmente las de Occidente, tenían eso mismo, entre 10 y 20.000 habitantes, lo que da aún más valor a sus ruinas. ¿Por qué? Porque nos ofrecen una instantánea de una ciudad romana promedio, como pudieron serlo Tarraco, que es la actual Tarragona, Córdoba, la actual Córdoba, Burdigala, la actual Burdeos, Arelate, la actual Arles. De hecho, conforme se han ido excavando en ciudades romanas a lo largo de los 2 últimos siglos, o ciudades con pasado romano, muchos de sus hallazgos, cuando meten la piqueta y empiezan a desenterrar, tienen su reflejo directo en Pompeya. Para los arqueólogos, Pompeya es una suerte de botón de muestra del mundo romano. Algo así como esto era así y nos hemos ido encontrando restos ya muy alterados a menudo que se le parecen, pero en Pompeya está. Y eso para muchos arqueólogos basta, porque el estado de las ruinas de Pompeya es tan bueno que permite interpretar los edificios y el tipo en la vida cotidiana en Roma mucho mejor que cualquier otra ruina romanas. Os decía hace un momento que la principal amenaza a la tranquilidad y la paz de los pompeyanos, la tranquilidad, la paz y la prosperidad de los pompeyanos,
Eran esos temblores que a veces derivaban en terremotos algo más graves, como el del año 62. Con eso, como os decía, habían aprendido más o menos a convivir. La fertilidad de la tierra, la ubicación tan conveniente en la costa de la bahía de Nápoles y, en fin, toda la infraestructura que se había ido construyendo con los años que daba servicio a la ciudad, como ese acueducto, las calzadas, los teatros, el anfiteatro, pues compensaba con creces los inconvenientes que pudiesen causar esos temblores. En este punto os preguntaréis, ¿por qué no temían nada del Vesubio? Todos se lo debían al Vesubio, pero ellos no lo sabían. El Vesubio, de hecho, es lo que formó la fértil llanura que hay frente a la bahía. Los geólogos creen que el Vesubio comenzó a formarse hace unos 30.000 años, como al principio como un volcán submarino que emergió y formó primero una isla, aislada en mitad de la bahía. Luego, sucesivas erupciones le terminaron de unir al continente y ya conformaron la llanura tal y como la conocemos. Pero, como os decía al principio, el Vesubio no siempre está activo. Pasa periodos muy largos de tiempo, de muchos siglos, completamente tranquilo. Y eso provocó en el pasado la idea falsa, de que no era un volcán, simplemente un monte más, que era además lo que parecía. Eso era lo que creían los pompeyanos del año 79. Estaban convencidos de que el Mons Vesuvius, que es como lo llamaban, era un monte, no era un volcán. Un monte con una sola cumbre, que plasmaron esta sola cumbre en algunos frescos y que describían en los textos como un monte agradable, cubierto de bosques y de viñedos. En su parte alta había un gran espacio más o menos llano, que en la Tercera Guerra Púnica, la Tercera Guerra Servil, esto fue en el año 70 a.C., a Espartaco le vino muy bien, porque le sirvió para refugiarse. Se refugió allí en el Vesubio con el ejército rebelde, que, bueno, luego atacó toda la campaña, posteriormente, en la siguiente campaña. Algunos geógrafos, de cualquier modo, ya habían advertido o sospechaban que seguramente se trataba de un volcán dormido. Ese fue el caso, por ejemplo, de Estrabón, que a principios del siglo I aseguraba que el Vesubio era realmente un volcán inactivo. ¿Cómo lo supo Estrabón? Bueno, él supuso que era un volcán, no tanto por la forma, que realmente no lo parecía, como por el hecho de que la tierra circundante tiene mucho material volcánico y es muy fértil. Y Estrabón sí sabía que hay una relación directa entre fertilidad del suelo y suelo volcánico. Concluyó eso porque había estudiado la zona del Etna en Sicilia y encontró muchos parecidos. El hecho es que los pompeyanos no solían leer a Estrabón, como es natural, y desconocían que detrás tenían un volcán. También desconocían que las erupciones volcánicas a menudo suelen venir precedidas de temblores o de terremotos. Esta es la razón por la que la erupción del año 79 les pilló por sorpresa y no supieron cómo reaccionar. De haberlo sabido, pues de haberlo sabido no se habrían producido víctimas mortales apenas. Tan pronto como hubiese entrado en erupción, hubiera salido las primeras fumarolas, se habrían marchado todos en la dirección opuesta al viento. Pero no fue así. La mayor parte huyeron cuando vieron que eso iba para largo y que su vida corría peligro. Otros se quedaron en la ciudad, esperando que el volcán dejase de escupir piedras y gases. La erupción en sí dio, según nos cuenta Plinio el Viejo, Plinio el Joven, perdón, aunque Plinio el Viejo también lo vio y de hecho murió víctima de la erupción. Según nos cuenta Plinio el Joven, el 24 de agosto del año 79. Y duró 2 días. La primera fase de la erupción fue una lluvia de piedras pómez, eso que los vulcanólogos conocen como lapilli, que son piedras de pequeño tamaño y poca densidad porque están llenas de burbujas de aire. El pequeño tamaño y su poco peso no las convierten en peligrosas de por sí. Es decir, les bastaba a los pompeyanos con ponerse a cubierto dentro de una casa o caminar con una almohada sobre la cabeza para evitar daños graves en la cabeza. Viendo que no había peligro inmediato, la mayor parte de la población se lo tomó con algo de calma. Y empezó primero a recluirse en casa, esperando a que aquella lluvia tan anormal de piedras acabase, y cuando vio que eso no se acababa, empezó a abandonar la ciudad. Especialmente cuando los tejados empezaron a ceder, atrapando a algunos pompeyanos dentro de sus casas.
Esa fase fue bastante larga, duró aproximadamente unas 18 horas, que debieron ser angustiosas, claro, imaginaos lo que es que se ponga a llover piedras. Y gracias a que fue tan larga, permitió escapar a la mayor parte de los habitantes de Pompeya. Muchos se dirigieron hacia la costa, donde encontrarían la muerte un día después, con el flujo piroclástico final que cubrió buena parte de la bahía. Todo esto lo sabemos por el pequeño número de cadáveres encontrados con respecto a la población de la ciudad. Se han encontrado unos 1.100 cadáveres dentro de las ruinas. Algunos se han encontrado que estaban ya de salida, estaban huyendo porque llevaban encima sus pertenencias más valiosas. Junto a esqueletos se han encontrado joyas, monedas, platería, etc. Es decir, que habían ido a su casa, habían sacado lo que más valían y se estaban marchando. Y ahí es donde les pilló el flujo piroclástico y murieron. En la madrugada del día siguiente, del 25, el volcán cambió el patrón eruptivo. Empezaron a salir del cráter flujos piroclásticos que consisten en nubes de ceniza muy densa, total y absolutamente abrasadora, que viaja a gran velocidad. Son mortales de necesidad estos flujos. Estos flujos derriban parte de las estructuras que se encuentran a su paso y, lo más importante de todo, no dejan nada con vida, ya que la cantidad de oxígeno disponible se reduce al mínimo y la temperatura es altísima, de unos 250 grados. Fue el flujo piroclástico lo que acabó con la vida de los pompeyanos que se quedaron en la ciudad. Fue lo que terminó, además, de arrasar la ciudad y cubrirla de cenizas. Antes de la caída de las cenizas de este flujo, ya había entre 2 y 4 metros de piedra pómez. Por eso los arqueólogos lo que han ido es estrato a estrato descifrando con exactitud las distintas fases de la erupción. La pilli y la ceniza fue lo que alteró la línea de costa, alejándola de la ciudad. Al anochecer del segundo día, la erupción ya había terminado. La erupción del Vesubio del 79, que tampoco es una erupción especialmente larga, si lo vemos 2 días es poquito. Hace no tanto tiempo tuvimos una erupción de un volcán en España, un volcán en La Palma, de la isla de La Palma, y aquello llevó 3 meses, y hay erupciones mucho más largas y duraderas. En este caso fueron solo 2 días, pero fue extremadamente explosiva. Y es la erupción histórica más estudiada. Los especialistas los vulcanólogos llevan 200 años desentrañando sus secretos. Estos especialistas de distintas generaciones, pues, son quienes han apuntado a la causa de la muerte de los pompeyanos y de los habitantes de ciudades cercanas como Herculano. La causa fue esencialmente el calor del flujo piroclástico, aunque algunas víctimas, los primeros en morir, fueron víctimas del derrumbe de sus tejados durante la primera fase. Al resto le mató el calor, y no las cenizas propiamente dichas, que es lo que se pensaba al principio. Se pensó durante mucho tiempo que habían muerto asfixiados. Los arqueólogos, además de contar con infinidad de vestigios en la misma ciudad, tienen también una fuente primaria. Esta que os decía antes, la de Plinio el Joven, que escribió una crónica muy detallada sobre la erupción del Vesubio. Él no estaba en Pompeya en aquel momento. Bueno, de haberlo estado no habría podido escribirlo, porque quizá hubiera muerto. Él estaba en la base de Miseno, donde su tío, Plinio el Viejo, era el comandante de la flota. Miseno dista unos 28 kilómetros en línea recta del Vesubio. Es decir, que la cumbre del Vesubio se ve bastante bien desde Miseno. La crónica fue escrita unos 20 años después de la erupción, por lo que Plinio aquí habla de memoria. Son recuerdos lejanos de algo que le debió marcar mucho y que lo escribe cuando, bueno, pues tiene ya 40 años. En el momento de la erupción él era muy jovencito, tenía solo 18 años. Quien sí que murió, como os decía, fue su tío, fue Plinio el Viejo, porque como comandante de la flota decidió socorrer a las víctimas con barcos que tomó de la base de Miseno con la idea de evacuarlas de allí. Y murió al otro lado de la bahía como consecuencia del flujo piroclástico que le pilló de lleno. Fue un flujo extendidísimo, arrasó prácticamente toda la bahía. De mar adentro estoy hablando. Para los vulcanólogos, el relato de Plinio el Joven es un regalo, porque describe de forma muy precisa la erupción. Esta es la razón por la que este tipo de erupciones se denominan plinianas. A Plinio también le debemos la datación. Él habla del 24 de agosto.
Pero hay otra versión de este texto, de esta carta que había escrito. De los textos antiguos, como os podéis imaginar, y os lo he dicho muchas veces, no conservamos los originales. Los originales se estropean, ya sean escritos en papiro, en pergamino o en papel, se estropean y lo que conocemos son copias posteriores. Un texto escrito en el siglo I para el siglo III ya es ilegible, entonces era fundamental ir copiando continuamente. Bien, pues en otra copia asegura o figura que fue el 23 de noviembre. Lo cual tendría algo más de sentido, porque en noviembre toda la flota estaba en Miseno. En agosto no. Los arqueólogos, de hecho, llevan años trabajando con equipos multidisciplinares sobre este mismo tema. La mayor parte cree que fue a finales de octubre, entre el 24 y el 25 de octubre. Esto de la erupción del Vesubio en octubre-noviembre es más consistente, por una serie de pruebas encontradas en las excavaciones. Los cadáveres encontrados bajo las cenizas parece que llevaban ropa de invierno, y no la propia que se lleva en Nápoles en verano, que es una ropa muy ligera porque es una ciudad muy calurosa. Pero es que hay más. La fruta encontrada en las tiendas es fruta típica de octubre, mientras que la fruta envasada que encontraron, que es típica del verano, ya se vendía envasada, es decir, en conserva o seca. Se encontraron, por ejemplo, castañas provenientes de la ciudad de Oplontis, que está en la costa, es la actual Torre Annunziata, que esas castañas no maduraban hasta finales del mes de septiembre. Los tarros de fermentación de vino estaban sellados, algo que se hacía en el mes de octubre. Pero hay algunas pruebas más de tipo monetario. En unas monedas encontradas junto al cadáver de una mujer, hay una de las monedas que lleva inscrita una aclamación imperial, la número 15 exactamente, entre los títulos del emperador Tito. Estas monedas de esta aclamación en concreto no se acuñaron hasta la segunda semana de septiembre de ese año. Así que lo más probable es que Pompeya desapareciese del mapa a finales de octubre, no a finales de agosto, como siempre se ha creído. En fin, fuese en octubre o en agosto, tanto da, el hecho es que la erupción en sí fue algo tan asombroso y mortífero que cuando terminó, 2 días después, las noticias ya habían llegado a Roma. El emperador Tito encargó a los antiguos cónsules que organizasen rápidamente una operación de socorro para los supervivientes, y donó además grandes cantidades de dinero del tesoro imperial para ayudar a las víctimas. Visitó Pompeya una vez después de la erupción y otra vez más al año siguiente. Pero lo que no se hizo en aquel entonces fue ningún trabajo de excavación, es decir, de tratar de desenterrar la ciudad. Seguramente porque la daban ya por perdida. Y porque había quedado completamente enterrada y superaba con mucho las capacidades que tenían o el dinero que tenían para hacer eso. Habiendo como había una comarca riquísima donde poder refundar otra ciudad. Las piedras y la ceniza tenían una profundidad de unos 6 metros de profundidad. Y al principio estaban a alta temperatura. La mayor parte de la gente había salido con vida, y los que hubiesen quedado bajo la ceniza pues ya estaban muertos. En los meses que siguieron a la erupción, los supervivientes, conforme ya se la pilla y se enfrió, los supervivientes y seguramente también ladrones realizaron algunas excavaciones. Excavaciones informales, no arqueológicas, lógicamente. Los habitantes de Pompeya no iban a hacer arqueología en su propia ciudad. La idea que tendrían estos supervivientes o los ladrones era, pues, recuperar o apoderarse de objetos de valor. Entre ellos, por ejemplo, las estatuas de mármol del foro y otros materiales valiosos de los edificios. Hay evidencias de intervenciones posteriores a la erupción. La ciudad no quedó, y esto es importante tenerlo en cuenta, no quedó completamente sepultada por la ceniza. Es decir, era una ciudad muy, muy bajita, con casas esencialmente de un piso, pero había algunas que eran algo mayores. Y esas que superaban los 6 o los 7 metros de altura. Esas ciudades, esas casas, esos edificios, mejor dicho, sí que sobresalían sobre la ceniza. Esas plantas superiores. Esto, para esos supervivientes o para los ladrones, fue extraordinariamente útil, porque les permitió saber o hacer mucho más fácil saber dónde excavar para recuperar ciertos objetos. Los ladrones además dejaron pruebas de su paso.
En una casa, por ejemplo, los arqueólogos ya modernos encontraron un grafiti en la pared que decía «Casa excavada». Tras ello, la ciudad de Pompeya fue olvidada. La cobertura de ceniza y piedras recibió nuevos sedimentos y creció una vegetación muy frondosa encima. Erupciones posteriores, especialmente la del año 471 y la del año 512, cubrieron los restos a mayor profundidad. Tras las últimas erupciones de aquel ciclo, ya en el siglo XI, la zona pasó a convertirse en un terreno abandonado, de vegetación muy espesa, que evitaban los lugareños porque estaba lleno al parecer de salteadores y de animales salvajes. Bueno, toda esa comarca quedó despoblada durante siglos. Se la conocía como la Silva Mala, es decir, la mala selva, y se evitaba a propósito. Se pensaba que allí no había nada de interés y mucho menos una antigua ciudad romana enterrada por una erupción volcánica, pues 1000 años antes. Fue a partir del siglo XII cuando empezaron a aparecer algunos asentamientos cerca del mar. Eran al principio simples aldeas de pescadores que fueron creciendo. Una de estas aldeas es la actual Torre Nunziata, que es el municipio mayor de esa zona. Que, como os decía antes, Torre Nunziata se levanta sobre la antigua Oplontis, una pequeña localidad costera sepultada por la erupción del Vesubio en el año 79, junto a Herculano y a la propia Pompeya. Torre Nunziata se transformó en ciudad propiamente dicha en el año 1319, es decir, ya en el siglo XIV, momento en el que la comarca empezó a repoblarse en serio. La costa estaba mucho más avanzada que en el siglo I, mar adentro, pero el río Sarno seguía allí. No es un río muy caudaloso, pero lleva suficiente agua como para mover molinos de trigo. Los paisanos empezaron a utilizarlo para eso mismo, ya en el siglo XV. En el siglo XVI había tanta demanda de molinos que decidieron desviar el curso del Sarno para mejorar ese mismo curso e instalar más molinos. Fue en ese momento cuando Pompeya salió a la luz. En el año 1592, un arquitecto local llamado Domenico Fontana estaba excavando un canal subterráneo hacia los molinos que estaban haciendo en Torre Nunziata, cuando se topó, sin esperarlo, con unas paredes cubiertas de pintura y de inscripciones. El plan que tenía Fontana era atravesar toda esa zona, pero intuyó que ahí había una ciudad romana, no sabía cuál, así que lo que hizo fue cambiar el trazado de su canal y mantuvo el hallazgo en secreto. No porque le preocupase que llegasen allí saqueadores, sino, bueno, sí, porque le preocupaba que llegasen saqueadores, pues que llegasen buscadores de tesoros, no porque le preocupasen tanto los tesoros como por el hecho de que eso le terminaría de arruinar la obra. Habría de pasar un siglo más, hasta que ya en 1689 un napolitano llamado Francesco Piketty descubrió una inscripción en la que se mencionaba a un decurio Pompeis, es decir, algo así como un concejal de Pompeya, el miembro del Senado de la ciudad, pero no le dio más importancia, aunque eso sí se lo comunicó a dos colegas suyos llamados Francesco Bianchini y Giuseppe Macrini, que al parecer sabían latín y conocían algo de historia de Roma. Fue Bianchini, que conocía el texto de Plinio, quien señaló que lo que había ahí abajo era la antigua ciudad de Pompeya, enterrada por el Vesubio 1600 años antes. Bianchini y Macrini realizaron con sus propios medios, que no eran muchos, eran pequeños, las primeras excavaciones. Eran excavaciones muy superficiales en el año 1693, pero la cosa volvió a quedarse allí. Habría que esperar pues otro medio siglo para que sucediese una casualidad que pusiese en marcha las excavaciones a gran escala. En el año 1738 reinaba en Nápoles un rey muy joven llamado Carlos VII. Era el hijo de Felipe V de España y de Isabel de Farnesio. Felipe V se había casado 2 veces. La primera con María Luisa Gabriela de Saboya y la segunda con Isabel de Farnesio. María Luisa Gabriela de Saboya había muerto en 1714 exactamente, dejando 4 hijos, que tenían prioridad para heredar el trono de España. Así que Isabel de Farnesio, que era italiana también, era de Parma, presionó a su marido, sobre el que tenía mucho ascendente, para que recuperase parte al menos de los reinos italianos perdidos en la paz de Utrecht de 1713, después de la Guerra de Sucesión, y colocar al frente a sus propios hijos. Para uno consiguió el reino de Nápoles, para Carlos, y para otro, para Felipe, consiguió el ducado de Parma. Esta es la razón por la que
hay dos ramas borbónicas de origen español en Italia, tal y como os conté en aquella contrahistoria que hice sobre los Borbones. A unos se los conoce como los Borbón dos Sicilias y a los otros como los Borbón Parma. El tema es que Carlos VII, que subió al trono de Nápoles con solo 18 años, pensaba que eso era lo más lejos que iba a llegar, porque, en fin, tenía un hermano mayor llamado Fernando, hijo de María Luisa Gabriela de Saboya, que era quien le correspondía heredar la corona de España. Luego sucedió que efectivamente Fernando sucedió a su padre como Fernando VI, pero murió 13 años después sin descendencia, por lo que Carlos VII de Nápoles pasó a ser Carlos III de España. Como creía al principio que su reino iba a ser el de Nápoles, decidió construirse un palacio de verano en la costa de la bahía, concretamente donde había estado la ciudad de Herculano. Los ingenieros se pusieron a ello en el año 1738 y cuando empezaron a cavar para construir los cimientos, se dieron de bruces con la ciudad antigua. Debido a la espectacular calidad de los hallazgos, un ingeniero militar español, un tipo llamado Roque Joaquín de Alcubierre, que era de Zaragoza, recibió el encargo del rey de extender las excavaciones hacia el interior. Es decir, que aquello pintaba muy bien y que podría haber muchas más cosas. Alcubierre encontró los restos de la ciudad de Pompeya, pero no podía asegurar al 100% sin ninguna duda que eso era Pompeya, porque no había encontrado ninguna inscripción. Podía tratarse de otra ciudad o de una simple villa de recreo. El rey pidió, eso sí, que se siguiese excavando. Mostró además Carlos VII un gran interés en los hallazgos, incluso después de marcharse a Madrid para convertirse en rey de España. En parte por curiosidad, el rey había recibido una formación muy cuidada en su niñez en Madrid, y en parte porque eso de exhibir antigüedades romanas reforzaba el prestigio de cualquier monarca de la época. Por fin, cuando el rey ya se encontraba en España, en el año 1763, se encontró una inscripción que decía Rei Publicae Pompeia Norum. Y ya eso sirvió para identificar definitivamente la ciudad como Pompeya, o esas ruinas como las de la ciudad de Pompeya. Las excavaciones continuaron durante años, fundamentalmente al cargo de ingenieros militares con inquietudes artísticas como Francisco de la Vega. Francisco de la Vega era un romano, pero era hijo de españoles, que aparte de la ingeniería también se dedicaba a los grabados, era un dibujante excepcional por lo visto. Una parte nada despreciable de los monumentos más famosos de Pompeya fueron excavados por Francisco de la Vega. Los dos teatros, el templo de Isis, el foro triangular, el pórtico del teatro, la escuela de gladiadores, la palestra de los samnitas, la villa de Diomedes también la desenterró de la Vega. De la Vega fue de hecho el primero en convertir Pompeya en, llamémoslo, un activo turístico. Intuyó que eso interesaría a la gente culta de Nápoles y de otras partes de Europa y organizó las primeras visitas guiadas de grupos por las ruinas. De la Vega no era propiamente un arqueólogo, eso todavía no existía en el siglo XVIII, pero mantuvo un diario de la excavación muy concienzudo, lleno de dibujos que él hacía personalmente y que luego fueron de mucha utilidad para los que vinieron después. En el año 1799 los franceses ocuparon Nápoles y gobernaron Italia directamente entre 1806 y 1815. Las parcelas donde se encuentra Pompeya, todas esas parcelas de tierra fueron confiscadas y se llegaron a emplear hasta 700 trabajadores en las excavaciones. Los franceses le dieron máxima prioridad a esto de Pompeya. Napoleón tenía auténtica obsesión con el mundo romano. Él se sentía, de hecho, un emperador no muy diferente a los emperadores romanos, y sabedor de lo que se había encontrado en Pompeya, estaba loco por descubrir más cosas y sobre todo llevárselas a Francia. Esa es la razón por la cual Murat siguió insistiendo y asignando trabajo a las excavaciones pompeyanas. De la Vega, de hecho, siguió trabajando para los franceses y a su muerte dejó al cargo de las excavaciones a su hermano Pedro. Las áreas excavadas en el norte y en el sur fueron finalmente conectadas. También se expusieron partes de la Vía de la Bondanza, que es como llamemos la calle principal de Pompeya, que va en dirección este-oeste, y por primera vez se pudo apreciar el tamaño y el aspecto de la antigua ciudad. En los años siguientes las excavaciones progresaron lentamente, por falta de dinero esencialmente, pero fue entonces cuando se descubrió, por ejemplo, la Casa del Fauno, que es una maravilla, o la de Menandro, o la del Cirujano.
En 1863, ya con el reino de Nápoles desaparecido, bueno, ya de las dos Sicilias, que se llamaba ese reino desde el Congreso de Viena, un arqueólogo napolitano llamado Giuseppe Fiorelli se hizo cargo de las excavaciones y consiguió grandes avances. Durante las primeras excavaciones del sitio se habían encontrado huecos en la capa de ceniza que contenían restos humanos. Fiorelli se dio cuenta de que se trataba de espacios dejados por los cuerpos descompuestos, por lo que ideó una técnica, la de inyectar yeso en ellos, para recrear la forma de esas víctimas en la postura en la que murieron. Bueno, esa técnica todavía se utiliza hoy cada vez que encuentran un cadáver, que se han seguido encontrando. Pues lo único que ahora se hace con una resina transparente que se usa en lugar de yeso porque es más duradera y no destruye los huesos, y eso les permite un análisis mucho más profundo. Fiorelli también introdujo la documentación moderna, científica. Dividió la ciudad en las 9 áreas y bloques actuales y numeró las entradas de las casas individuales, las domus. Fiorelli también publicó los primeros informes periódicos con los que informaba de lo que se iba excavando y descubriendo. De hecho, con Fiorelli y sus sucesores se descubrió toda la parte occidental de la ciudad. Después de las excavaciones de Fiorelli, las excavaciones continuaron de manera cada vez más sistemática, con varios directores de arqueología siempre muy bien preparados. Que a alguien le nombrasen director del sitio de Pompeya pues era lo más a lo que podía aspirar un arqueólogo. Aunque eso sí, todavía el interés principal era hacer descubrimientos espectaculares y descubrir más y más casas o templos en lugar de responder a las principales preguntas sobre la ciudad y su preservación a largo plazo. En la década de 1920, es decir, hace un siglo, Medeo Mayuri excavó por primera vez capas más antiguas, debajo de las del año 79 después de Cristo. La idea que tenía Mayuri era aprender de dónde venía Pompeya. Mayuri realizó las últimas excavaciones a gran escala en la década de los 50. Y el área sur de la Vía de la Abundancia y la muralla de la ciudad quedó pues ya prácticamente descubierta. Pero a partir de ahí descubrieron también que el problema que tenían era que habían desenterrado buena parte de la ciudad y que eso no había manera de conservarlo. En algunos casos, además, hacían reconstrucciones un tanto polémicas y esto creaba un problema serio para estudiar los restos más antiguos. Después del terremoto de 1980 que hubo en la zona, se realizó una reconstrucción un tanto cuestionable. El terremoto, eso sí, fue muy destructivo, así que algo había que hacer. Desde entonces, el trabajo se ha limitado básicamente a las áreas ya excavadas, excepto para sondeos y excavaciones muy puntuales y específicas. Vamos, que no se plantean más excavaciones a gran escala en Pompeya. Hoy en día los arqueólogos en Pompeya están más dedicados a documentar, reconstruir y frenar la descomposición de las ruinas que a excavar. Es que no olvidemos que esas ruinas estuvieron cubiertas durante 1800 años o más por la ceniza y llevan pues 200 años o 100 años sometidas a las inclemencias del tiempo. Hace unos años pusieron en marcha un gran proyecto llamado Gran Proyecto Pompeya, financiado por el gobierno italiano y por la Unión Europea, destinado a recuperar esas ruinas. Entre otras cosas, apuntalaron las murallas que estaban a punto de derrumbarse. Las excavaciones han proseguido, pero ya de forma muy quirúrgica y muy calculada. Los equipos arqueológicos saben lo que quieren y procuran ser lo menos intrusivos que les sea posible. En 2020, hace no mucho tiempo, hicieron unos cuantos hallazgos. Se encontraron restos de 2 hombres, se cree que era un hombre rico y un esclavo, una capa de ceniza de 2 metros de espesor. Parecían haber escapado de la primera erupción, pero murieron durante el flujo piroclástico que les sucedió. Un estudio de los huesos lo que demostró era que el más joven parecía haber realizado muchos trabajos manuales y por lo tanto pues se pensó que era un esclavo. Un mes después se descubrió un termopolio, es decir, una posada a pie de calle que se encontraba en muy buen estado. Allí, aparte del termopolio, que no era ni mucho menos el primero, lo que se encontraron en este termopolio fue unos frescos de colores muy vivos que representan algunos de los alimentos que se ofrecían allí. Como hoy en las cafeterías y en las hamburgueserías colocan fotos de las hamburguesas o de los platos que se sirven allí, en las paredes.
Los arqueólogos encontraron ollas de terracota que aún contienen restos de comida, concretamente pato, cabra, cerdo, pescado y caracoles. También encontraron un cuenco de bronce decorado para beber, frascos de vino, ánforas, jarras de cerámica utilizadas para cocinar guisos y para hacer sopa. De hecho, un fresco representa un perro con un collar con correa, posiblemente recordando a los clientes que cuando fuesen a pasar allí, antes de eso, atasen a su propio perro. En enero de 2021 se descubrió un carro ceremonial de 4 ruedas, en una villa, en la de Civita Juliana, al norte de Pompeya. A las afueras de la ciudad estaba lleno de villas, donde ya se había descubierto en 2018 un establo. El carruaje es maravilloso, está hecho de bronce y tiene unos paneles laterales de madera negros y rojos con medallones de plata grabados en la parte trasera. Los arqueólogos creen que es un carruaje nupcial. Cerca de allí se encontraron los cuerpos de 2 que huían y un establo con los restos de los caballos, uno de ellos con el arnés puesto. En 2021 se encontró también, a las afueras de la ciudad, junto a la Puerta del Sarno, una tumba excepcional, pintada en el siglo I después de Cristo de un esclavo liberado, un tal Marcus Venerius Secundio, que contenía restos humanos momificados. La inscripción dice que era custodio del templo de Venus y que pertenecía a los augustales, es decir, los sacerdotes del templo de Augusto, el templo de culto imperial. En el año 2024 se excavó un comedor revestido de frescos. Los arqueólogos en ese momento estaban apuntalando el frente del perímetro entre el área excavada y el que no está excavado y dieron con él. El fresco representa a Helena de Troya y a París, y luego otro más representa a Apolo y a la princesa Cassandra. Era un salón de grandes dimensiones, de 15 metros por 6. Estaba ubicado en una casa de la Via di Nola, que es una de las principales calles de la ciudad. El problema, como vemos en Pompeya, no es encontrar cosas, es conservarlas. Los objetos enterrados bajo Pompeya se conservaron bien durante casi 2000 años, ya que, bajo esa ceniza, pues falta de aire, de humedad, permitieron que se deteriorasen poco o nada. Pero ahora Pompeya lleva expuesta al deterioro natural y al de las propias visitas que recibe desde hace mucho tiempo. El desgaste, la erosión, la exposición a la luz, los daños causados por el agua, los métodos deficientes de excavación, las reconstrucciones que se han hecho, ya digo, algunas muy cuestionables, la introducción de plantas y animales, el turismo, el vandalismo, los robos, en fin, todo eso junto ha hecho mucho daño al sitio. La falta de protección adecuada contra la intemperie para todos los edificios, salvo los más importantes e interesantes, pues ha provocado que parte de las decoraciones interiores se desvanezcan o se pierdan. Los arqueólogos calculan que han excavado hasta la fecha aproximadamente 2/3 de la ciudad, pero los restos se están deteriorando rápidamente. Luego, además, durante la Segunda Guerra Mundial, muchos edificios fueron dañados o destruidos por las bombas lanzadas por los ataques aliados durante su avance. La preocupación por conservar Pompeya es constante entre los arqueólogos. Es el tema, de hecho. No es tanto qué se ha descubierto en Pompeya, el tema del día, sino cómo conservar Pompeya. La ciudad fue incluida en el índice del World Monuments Watch en 1996. Pedían una reparación urgente y que redactasen un plan general de restauración. Los italianos lo prepararon y se pusieron a ello, pero es que el sitio es inmenso. En 2010, por ejemplo, la escuela de gladiadores se derrumbó debido a unas lluvias muy intensas y a la falta de un drenaje adecuado. A raíz de aquello, en 2013 la UNESCO advirtió que si las obras de restauración y conservación no lograban avances sustanciales en los siguientes años, Pompeya sería incluida en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro. Y de ahí nació el gran proyecto Pompeya, del que os hablaba antes, que estaba dirigido más a conservar que a excavar. Pompeya es una joya, un tesoro, yo creo que de eso no cabe duda. Una cápsula del tiempo, como os decía antes, pero una cápsula inmensa. La zona tiene aproximadamente, la zona arqueológica, 1 kilómetro de largo por otro de ancho. Es uno de los sitios arqueológicos más grandes del mundo y también de los más visitados. En la bahía de Nápoles, solo en la bahía, residen unos 2 millones de personas, más o menos.
Hay un puerto muy activo, un aeropuerto internacional con vuelos a toda Europa. Solo en 2023 visitaron las ruinas más de 4 millones de personas. Esto ha obligado a las autoridades a limitar el número de turistas por día a un máximo de 20.000. En fin, una cifra, digamos, casi redonda, porque es casi lo mismo que habitantes llegó a tener la ciudad poco antes de su destrucción. Espero que os haya gustado esta contrahistoria dedicada a la ciudad de Pompeya. Es, como habéis visto, una historia fascinante, la de esta ciudad, gracias evidentemente a la erupción del Vesubio. Como os decía al principio, pues de no haber sucedido esto, Pompeya seguramente hubiera ido evolucionando y hoy existiría así, pero como una ciudad italiana más de la bahía de Nápoles. Los arqueólogos habrían hecho seguramente algo de trabajo, descubriendo quizá un templo, quizá parte del teatro, quizá unas cuantas tumbas, pero nunca hubiésemos llegado a ver maravillas como la Casa del Fauno, la Casa del Centenario, la Villa de los Misterios. Eso es lo único de Pompeya que tenemos, que debemos conservar, porque tenemos delante una ciudad romana parada en el tiempo. Si queréis ir, ya sabéis, ahora hay que pedir cita y ajustarse para poder viajar. A mí personalmente me parece una buena idea porque 4 millones de visitantes en unas ruinas de 1 kilómetro cuadrado, pues es demasiada gente. Sí, lo que se pretende es conservar aquello. En fin, vamos ahora con el contrasello, donde esperan los contraescuchas con sus dudas y reflexiones históricas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Laureano, que es de México y que pregunta por el origen de una expresión muy popular en su país. La expresión "no me queda un quinto". Aló Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien, al igual que todos los que estamos aquí en la contra. Bueno, el tema que quiero aportar es en torno a... Acabo de escuchar la contrahistoria de los Borbón, que de hecho lo he escuchado también junto con el de los Habsburgo, primero el de los Habsburgo, luego el de los Borbón, y en conjunto ambas contrahistorias son una dosis grande, sí, bastante grande, porque son de 1 hora cada uno aproximadamente, pero pero la verdad es que escucharlas de conjunto es escuchar prácticamente toda la médula espinal de la monarquía española y otras monarquías, por supuesto. Ahora, el tema que quiero abordar es porque justamente acabo de escuchar la contrahistoria de los Borbón y al final de esa emisión en el contrasello alguien ha tratado el tema de la peseta puertorriqueña. Bueno, ahí salió el tema de "me he quedado sin blanca" como expresión y bueno, aquí en México nosotros usamos la expresión "me he quedado sin un quinto", o al menos es la que yo uso más habitualmente y también se la escucho aquí a mis compatriotas. Bueno, hay otras expresiones, por supuesto, sin embargo, bueno, esa es la que te comparto y el motivo es porque me suena, me hace alusión a precisamente al quinto real, que es este impuesto que existía en aquella época, en la época de la Nueva España. Pero bueno, nada más ahí te dejo con eso y espero venga bien y sea de utilidad. Un saludo a todos y hasta pronto. La expresión "quedarse sin un quinto", al parecer te lo he ido a buscar por pura curiosidad porque yo tampoco lo sabía. Al parecer proviene de una moneda de 5 centavos de hace ya más de un siglo, a la que en México llamaban quinto, porque llevaba un 5 muy grande en el reverso. En el anverso iba el escudo de México. En fin, estas monedas sin mucho valor estaban hechas en bronce y así que estar sin siquiera esos 5 centavos de bronce en el bolsillo pues era estar realmente a cero. El quinto real, o quinto del rey, era un impuesto que pagaban los productores de oro y plata en las Indias. Todo el oro y toda la plata provenían de las Indias, así que una quinta parte de aquello se la quedaba el rey. La razón fue que los reyes decidieron no ser los propietarios, los dueños de las minas. Simplemente, en el Nuevo Mundo, así no tenían que explotarlas directamente. Dejaron que las explotasen otros y les cobraban un 20% de lo que sacaban. El quinto real duró hasta el siglo XVIII, hasta principios del siglo XVIII,
cuando los envíos de plata y de oro desde América descendieron. Sí que lo bajaron, creo que fue un 12%, una cosa así, el oro incluso menos, el oro rondaba el 3 o el 4%. Era, vamos, como ves, simplemente un impuesto que pagaban quienes extraían oro o plata, no una unidad de medida. Por eso es poco probable que eso derivase en la expresión quedarse sin un quinto. Bien, vamos ahora con Guillermo, que tiene una propuesta contrahistórica sobre un personaje un tanto curioso de la Segunda Guerra Mundial. Y quería mandarte este audio para proponerte una contrahistoria. Como te comentaba en mis anteriores audios, yo ahora mismo estoy escuchándome todos tus podcasts y no sé si has hecho un podcast relacionado con este personaje histórico, pero me gustaría proponértelo. Me gustaría saber si podrías, por favor, hacer una contrahistoria de Juan Pujol, que no sé si lo conoces, era un espía español que su nombre en clave era Garbo y fue decisivo. Desde mi punto de vista, yo me he leído un libro de su vida y tal como acabé el libro, me di cuenta de que gracias a este hombre la Segunda Guerra Mundial la pudieron ganar los aliados y el desembarco, sobre todo el desembarco de Normandía, pudo haber tenido éxito. No sé si te suena, es este hombre lo que consiguió. Juan Pujol era un agente triple, vamos a decirlo así, porque estaba entre Alemania e Inglaterra y consiguió hacer creer a los nazis que finalmente los alemanes los aliados iban a pasar por el paso de Calais y no por lo que es Normandía. Entonces, pues si podías hacer una contrahistoria de él, porque la verdad es que su vida es muy interesante y lo que hizo fue, desde mi punto de vista, increíble. Así que, ya me comentas, ¿vale? Venga, muchas gracias. Y nada, te sigo insistiendo también que si algún día quieres hacer una contrahistoria acerca de la historia de la higiene dental, que, ya te comenté que soy odontólogo, que ya sabes que aquí estoy. Pues sí, claro, Guillermo, conozco a Juan Pujol, sé quién fue, un tipo interesantísimo que se convirtió en agente doble durante la Segunda Guerra Mundial. Juan Pujol era un tipo nacido en Barcelona, muy discreto y aparentemente normal, que jugó un papel importantísimo en el éxito, sobre todo el desembarco de Normandía. Su nombre clave británico era agente doble, es decir, trabajaba para alemanes y para británicos, pero los británicos le llamaban Garbo. Y él fingía ser un agente alemán en Madrid y contar con unas informaciones magníficas en Madrid y en Lisboa. Los alemanes lo que les decía era que estaba en Londres, por eso se fue a Lisboa. Su misión principal era alimentar a los alemanes con información falsa, que los desviara de los verdaderos planes que tenían. Para lograrlo, lo que hizo Garbo fue crear una red de agentes ficticios, inventaba informes y situaciones que parecían creíbles para sus contactos alemanes. La audacia y la creatividad de Pujol fueron asombrosas. Llegó a inventar hasta 27 personalidades distintas para sus agentes ficticios, cada uno con su historia y con su propia historia personal, lo cual hacía que esas historias fuesen todavía más creíbles por parte de los alemanes. Sus informes eran tan convincentes que la embajada alemana en Madrid se los compraron. Llegaron a creer que Pujol era su principal fuente de información en el Reino Unido. El momento culminante, como bien has dicho, Guillermo, el momento culminante de su carrera como espía, fue durante el desembarco de Normandía o antes del desembarco de Normandía. Pujol se las arregló para convencer a los alemanes de que el desembarco, el principal, tendría lugar en el paso de Calais y no en Normandía. Esta información falsa llevó a los alemanes a mantener un gran número de tropas en Calais, debilitando así las defensas en Normandía y facilitando el avance de los aliados. Es cierto que también, aparte de esto, utilizaron otro tipo de técnicas, como la maskirovka esta que hicieron en el sur de Inglaterra, poniendo un ejército falso de tanques y de aviones hinchables. Pero lo que Pujol les iba pasando, el Pujol tenía que hacerlo de tal manera que no desconfiasen de él, es decir, alguna información que les daba era buena. Y así decían, este tipo nos ha venido bien. Pero en este caso le creyeron de pe a pa. Gracias a su actuación, miles de vidas se salvaron en el desembarco de Normandía. Su papel fue tan importante que hasta Eisenhower
reconoció su contribución. Pues nada, a pesar de su importancia, la historia de Juan Pujol permaneció en secreto durante décadas. No fue hasta ya mucho tiempo después de la guerra cuando se supo lo que había hecho. Porque es que en esto del espionaje, los héroes no lo son, por regla general hasta que se mueren o casi. Así que después de la guerra este hombre decidió desaparecer. Primero se fue a Angola y allí fingió su muerte. Tras ello, y ya convertido en alguien completamente anónimo e inexistente, Juan Pujol había muerto, incluso para los británicos, emigró a Venezuela y se estableció allí, como empresario. No sería hasta la década de los 80, cuando ya era un anciano, un escritor británico especializado en novelas de espionaje le descubrió y contó su historia al mundo. Murió ya unos años después en la propia Venezuela. Es un buen tema para la contrahistoria, no lo había pensado, pero vamos, me tendría como mínimo que leer un libro lleno de detalles sobre Pujol, porque yo de Pujol sé por referencias indirectas, pero no he leído nunca nada directamente sobre él. Sé que se ha publicado algo en los últimos años. En fin, queridos, con esto ya vamos a terminar la contrahistoria de hoy, esta contrahistoria dedicada a la ciudad de Pompeya. Espero que os haya gustado y yo, entre tanto, pues me despido de todos vosotros. Hasta la próxima contrahistoria.